Hacia el final, nos habíamos detenido un poco en ciertas características de los personajes femeninos que aparecían en el caso de Medea, sobre todo, dentro de mi iniciación a los héroes viajeros, ¿no? El caso de Medea tenía relación con el mito de Jasón y la persecución del vellocino de oro en el famoso viaje de los argonautas, del que ahora diremos algunas cosas. Pero quería detenerme un poco en el papel en el mito de las mujeres, de las mujeres. Hemos dejado un poco de lado al principio del curso el mito de Prometeo, que lo utilizamos para mostrar, lo utilicé yo, para mostrar cómo había una ruptura entre viejos dioses y nuevos dioses, y cómo había una especie de voluntad de Zeus de deshacerse de aquel linaje humano que lo había precedido, que era propio de la edad de Cronos, y cómo a través del mito de Prometeo se producía una distancia que va a ser lo característico de los dioses olímpicos con respecto al mundo humano. Pero no nos detuvimos demasiado en el mito de Pandora, que está muy ligado a Prometeo. ¿Por qué? Porque Zeus no solo castiga a Prometeo por haberlo engañado y dividir, si recuerdan, el buey del sacrificio en la ciudad de Mecona en dos partes muy desiguales, de las cuales la peor le toca a los dioses por decisión de Zeus, que según Hesíodo, que es un autor, aún un campesino demasiado intelectual, nos dice que ya Zeus sabía, pero que estaba planeando dificultades y problemas para la humanidad, sino que también Zeus no solo castiga a Prometeo, sino también a los hombres. Y el castigo es muy particular. Recuerdan que Prometeo tiene una doble intervención perversa y engañosa. Primero porque engaña a Zeus y luego lo vuelve a engañar, devolviéndole a los hombres aquello que Zeus se ha negado a darles, que es el fuego. El fuego es la base de la técnica y es la base del sustento de los hombres. De este mito hay una doble versión de Hesíodo, las dos, en la Teogonía, la primera, y luego está completada y más extensa, sobre todo en el desarrollo del personaje de Pandora, en el texto que se llama habitualmente Los trabajos y los días. Y ahí nos dice que planeó para los hombres un mal, pero un mal que tenía las características de ser bello, tentador, seductor. Por eso utiliza la expresión, el oxímoron, un bello mal. Y ese mal va a ser la mujer, va a ser la mujer. Y que va a aparecer en el mito como si fuese la primera de las mujeres. Va a ser una seductorísima doncella que es encargada al dios Hefesto, recuerdan el dios artesano, y a la cual varios dioses le van a dar regalos, presentes. Atenea, por ejemplo, la va a vestir de un modo encantador, con un vestido blanco y una corona llena de flores, y también le va a enseñar las tareas que habitualmente serán las que correspondan a la mujer, que son las tareas del hogar, las tareas sobre todo de fabricar la ropa, la tarea del telar, y la tarea de administrar la casa.
Hay otros dioses que participan de eso. ¿eh? Afrodita la rodeará de el encanto, la atracción, la seducción, la posibilidad de unos afectos que no dejan de ser engañosos en la presentación que hace Hesíodo. Y Hermes, quizás el más importante, le ofrece también una voz, ¿no? Una voz y unas palabras que son engañosas, que son engañosas. Para muchos de los filósofos posteriores es el nacimiento de una idea que será clave en la filosofía, que es la diferencia entre la apariencia y la verdad, ¿no? Este bello mal que va a hacer la mujer va a tener la posibilidad de aparentar una cosa y de engañar con esa apariencia. Esta distinción entre realidad y apariencia, que será fundamental en la obra platónica, por ejemplo, va a ser central y para muchos está aludida por primera vez aquí en Hesíodo. ¿Por qué la mujer va a ser un mal? Porque para Hesíodo, insisto, para Hesíodo, la mujer tiene una ambición y un deseo que la vuelve un ser que solamente quiere, desea, y desea sin medida, no tiene límite. Y entonces, en ese caso, condena de algún modo al hombre a satisfacerla. No se trata solo de la satisfacción sexual, sino de la satisfacción de bienes. Y por eso Hesíodo va a decir que, según, desde el punto de vista del hombre, la mujer que te toque, si es una mujer desmesurada, te va a acarrear los peores males, porque nunca va a cesar en sus reclamos. En cambio, si es una mujer moderada, puede ser efectivamente una muy buena compañera para toda su vida, para toda la vida del hombre, y ser la fuente de una vida feliz. Claro, esto está llevado, digamos, dentro del mito a aquella famosa historia de la que habrán escuchado, que es lo de la caja de Pandora. Zeus le ha mandado no directamente a Prometeo, sino al hermano de Prometeo, que se llama Epimeteo. Los dos son titanes, son hijos de un titán, que es Jápeto. O sea, son contemporáneos de Zeus en su nacimiento o incluso un poco anteriores. Son pertenecientes, como ven, a un orden anterior que Zeus quiere rechazar o de algún modo castigar. Pero tanto Prometeo y Epimeteo, por justamente opinión de Prometeo, se han puesto en la lucha contra los titanes, que como comentamos alguna vez, Zeus va a llevar a cabo para afirmar, ¿no es cierto?, su propio reino, reafirmarse como un dios triunfante. Han estado del lado de Zeus, a diferencia de sus otros dos hermanos, también hijos de Jápeto, que son Atlante y Meneceo, que han estado de parte de los titanes y por eso van a ser castigados, pero esa es otra cuestión, ¿no? Zeus le ha mandado a Epimeteo, junto con la mujer, una jarra, ¿no? Una jarra, no es una caja, es una jarra de cerámica, ¿sí?, en la que Prometeo, según algunas versiones del mito, ha encerrado lo que habitualmente se llama todos los males del mundo, que en ese linaje de los primeros hombres parecen haber estado ausentes. Esos males son fundamentalmente las enfermedades, el envejecimiento, los dolores, el sufrimiento y, en definitiva, la muerte, porque en los hombres de la edad de Cronos la muerte es una especie de sueño, ¿no?, que nos llega y que
no podemos escapar de él, pero sin embargo no es una, por decir así, una muerte trágica, una muerte dolorosa, sino es como una ensoñación. Bien, Pandora, haciendo gala de otros de sus atributos, ¿no?, que es la curiosidad, va a destapar esa jarra y esos males que Prometeo ha encerrado allí y de los cuales le había prevenido muchas veces a Epimeteo que controlara, se van a dispersar por el mundo. Y a los primeros que van a atacar es a Epimeteo y a su mujer, Pandora. El mito nos dice, Hesíodo nos cuenta, que la tapa de esa jarra se cerró una vez que todos estos males se dispersaron por el mundo y que solo quedó en la jarra la espera, la espera. Es una, por decir así, ambigua presentación, porque no sabemos bien, es muy difícil pensarlo, cuál es el valor efectivamente de esa espera. Muchas veces, algunos de ustedes lo habrán escuchado, en vez de espera se dice esperanza, ¿no es cierto? Tiene relación con esto, porque la esperanza siempre es a futuro, lo mismo que la espera, pero el tema es, ¿por qué queda dentro? Podemos pensar justamente que el hombre, dentro de esa incertidumbre que le ha caído encima, que es la vejez, el dolor, la enfermedad, se reserva para sí la posibilidad de esperar. ¿Esperar qué? Esperar que esos males y esas enfermedades y todas esas cosas se solucionen o desaparezcan, o justamente el hecho de que la espera haya quedado encerrada significa que la espera no está en el mundo, no es uno de los dioses, perdón, no es uno de los dones que los dioses nos han dado y por lo tanto nuestra espera es, para decirlo de algún modo, jugando con las palabras, desesperada, desesperada. Es decir, nuestro futuro es completamente incierto. Y Hesíodo lo ve mal, lo ve mal. Claramente, más allá de esta presentación, Hesíodo es un misógino, porque carga las tintas de un modo como prácticamente ningún otro autor lo ha hecho, pintando a la mujer como la fuente de esa incertidumbre masculina. Es más, prácticamente todo lo que dice en ese cuento, en ese libro, Los trabajos y los días, saben ustedes que es un libro de corte moral, un libro que está dirigido a un hermano de él que se llama Perses, que tiene con él un viejo conflicto sucesorio sobre las tierras que les ha legado su padre. Y en este caso, él carga, ¿no?, como les digo, las tintas en los aspectos negativos de no prever, porque es un libro de previsiones, un libro que enseña cuándo hay, cómo y cuándo hay que preparar el terreno para cultivar, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar. ¿No? Es un libro de un montón de indicaciones que tienen que ver con la práctica de la agricultura. Y quizás uno de los detalles que podemos pensar para atribuir a Hesíodo esta misoginia es que la palabra Pandora, tal como Hesíodo la utiliza, significa, según él mismo lo aclara, aquella a la que los dioses todos le han dado algo. Es decir, Pandora sería la que ha recibido un regalo de todos los dioses. Sin embargo, sabemos por algunas otras fuentes, sobre todo por una comedia de Aristófanes, que este nombre, Pandora, era
utilizado como epíteto, como adjetivo, como sobrenombre, si quieren ustedes, de Rea, la madre de Zeus, la titánida, ¿no? En un sentido completamente otro. Pandora es la que todo lo da, no la que recibe de todos, sino la que todo lo da. Con lo cual el nombre puede tener un giro casi opuesto a aquel con el que lo aplica Hesíodo, porque Rea, la madre de Zeus, es una vieja diosa de la fertilidad, una vieja diosa dadora, dadora. Pero bien, vemos entonces que Hesíodo está de algún modo certificando un papel secundario, peligroso, fundamentalmente peligroso, de la mujer. Y Hesíodo es muy importante porque junto con Homero son las bases de la educación de la Grecia clásica. Bases de la educación, como ya algunas veces hemos hablado, significa que los jóvenes se educaban en la recitación de Homero y de Hesíodo, lo mismo que en la música. Con lo cual, la opinión hesiódica es una opinión prácticamente conocida por todos, lo mismo que esta interpretación del mito. Esto abre y ha abierto una y otra vez, hasta la actualidad, la pregunta acerca de cuál es el rol de la mujer, cuál es la situación de la mujer en la Grecia antigua. Como veíamos al final de la otra clase, yo había resaltado rápidamente el contraste entre dos mujeres que están presentes en los ciclos épicos y que también están presentes en las tragedias. Esas mujeres eran Medea por un lado y Antígona por otro. Antígona, como sabemos, es la hija de Edipo y por lo tanto forma parte épicamente del ciclo tebano, que es la representación de un linaje castigado, un linaje nefasto, un linaje cargado, ¿no?, de un sufrimiento que comienza en el abuelo de Edipo, en Láudaco, y pasa por el padre de Edipo, Layo, y se continúa en Edipo y en los hijos. Antígona es la última sobreviviente, en realidad no la última porque de su hermana Ismene hay muchos comentarios muy posteriores y hasta la época clásica no sabemos muy bien qué fue de ella, ¿no? Ni sabemos si hay obras que hemos perdido y que nos cuentan algo de eso, pero Antígona va a ser la última sufriente de esa dinastía, porque va a ser el lazarillo de Edipo, una vez que Edipo se destierra de Tebas, y lo va a acompañar hasta el momento de su muerte, que va a ocurrir, como decíamos la otra vez, en el bosque de Colono, cercano, en las afueras de la ciudad de Atenas. A Edipo va a ser justamente Teseo, un héroe del que hemos hablado en las clases pasadas, el que lo albergue y lo proteja. Perdón. Hay muchos bichitos en esta época, volando y dando vueltas, y algunos se asientan donde uno no hubiese deseado. Entonces, y Antígona va a sufrir a causa de sus dos hermanos, que son Polinices y Eteocles, que se van a enfrentar en una batalla fratricida en la que van a morir los dos. Ustedes, si alguna vez leen la última tragedia de una trilogía de Sófocles, una supuesta trilogía, que empieza con Edipo rey y termina con Edipo en Colono, que es la tragedia que representa la muerte de Edipo, van a ver que Polinices y Eteocles se reúnen con Edipo
desterrado hace muchos años, y Edipo los maldice. Los maldice explícitamente a morir, a sufrir más allá de la muerte y a matarse entre los dos. Y por eso Eteocles, uno de sus hijos, que en un arreglo que hicieron los dos hermanos, se turnan en el trono de Tebas, no afloja el trono, no se lo cede a Polinices cuando era su turno, y Polinices enfrenta a Tebas desde fuera, acompañado por varios reyes extranjeros. Se van a enfrentar los dos en una de las 7 puertas de Tebas y se van a matar. Y, como les contaba la otra vez, Antígona va a ser responsable de servirles servicios fúnebres a su hermano muerto Polinices. ¿Por qué? Porque el regente en Tebas, el tío de ambos chicos, ¿no?, y de Antígona también, ha dispuesto, él tiene el poder de disponerlo, que nadie puede brindarle honores fúnebres a aquel que ha combatido en contra de su propia casa, en contra de su propia ciudad. Entonces sí celebran los funerales de aquel que murió defendiendo Tebas y deja abandonado a los perros y a los pájaros el cuerpo de aquel que ha combatido en contra de Tebas. Antígona, sin embargo, en secreto, se las arregla para echar un poco de polvo sobre el cadáver de su hermano, es descubierta, es denunciada y es condenada a muerte por Creonte. Y va a morir, efectivamente, va a morir en soledad, va a morir sin ser defendida por nadie, ni siquiera por su propia hermana, que toma la decisión de acatar la orden de lo que sería para nosotros el poder político. Y esto pone en juego la pregunta acerca de qué es lo que las tragedias llevan a escena en el siglo V, porque utilizan personajes e historias que tienen que ver con un momento remoto, con un momento anterior, el momento de los reyes, como Layo, como Edipo, como Teseo, que recuerdan lo habíamos situado como mínimo dentro de una posible cronología mitológica, una generación antes de la guerra de Troya, y a Edipo también, en ese caso. Lo que ponen en juego muchas veces las tragedias, en los 3 principales autores, pero con modificaciones, porque la situación política va cambiando a través del siglo V, son justamente los interrogantes que se generan y los conflictos y las polémicas que se generan por un nuevo orden que ha nacido. Ese orden es lo que de un modo muy general llamamos la democracia griega. Ya los reyes, como lo dijimos algunas veces, han desaparecido. Luego vinieron los tiranos desde el siglo VII a fines del siglo VI. Y ahora, en el siglo V, el orden democrático es complejo. Está en manos de cuerpos políticos integrados prácticamente por todo el mundo, a menos aquellos que tienen los derechos políticos, digamos, fundamentalmente los hombres. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? Que el lugar del poder ha dejado de estar en lo que podríamos llamar el orden de lo secreto, del mismo modo que el poder religioso ha dejado de estar en el orden de lo oculto, de lo secreto. Ya no corresponde al interior de los palacios reales, ya no corresponde al interior de los palacios tiránicos, sino que ahora se ha abierto mediante
si lo planteamos en términos espirituales, la aparición de algo que es, para nosotros es, ¿cómo se llama?, relativamente fácil entenderlo, pero en Grecia en el siglo V es una novedad. Digo, la aparición de lo que es el ámbito público, el interés común. Es decir, la política se mueve y se juega en un ámbito abierto, en un ámbito público, y por lo tanto, tanto las prácticas religiosas como las prácticas de decisión política tienen que ver con esa amplitud y esa, podríamos llamar, utilizando una palabra demasiado en boga, transparencia, que rechaza todo aquel régimen anterior ligado con lo oculto y lo secreto, tanto en términos políticos como en términos religiosos. Y Antígona parece ser justamente representante de ese viejo orden aristocrático. Ese viejo orden aristocrático que, si lo vemos en las mujeres de la épica y no de la tragedia, de los ciclos épicos, le asigna a la mujer un rol que es efectivamente el del cuidado del hogar, el de la administración de la casa, el de la administración de la educación de los chicos, el de la administración, perdonen que repita tanto esto, pero la palabra administración es correcta, de los deberes familiares y de la protección de la familia. Y esa protección de la familia tiene que ver con las obligaciones religiosas. Entonces, Antígona no renuncia a eso, pero se contrapone a una decisión completamente política que no tiene que ver con los dioses, sino que tiene que ver con quién ha ido en contra de la patria y quién ha defendido la patria, más allá de la enorme polémica, digamos, que se puede juzgar en eso, porque justamente el que ha defendido a la patria, ¿no es cierto?, es alguien que no ha cumplido, ¿no?, con su hermano los deberes de un pacto que habían realizado entre los dos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquella situación de las mujeres que en la épica es ambigua, ahora, frente a la aparición de un orden público donde es la palabra y el uso de la palabra como instrumento de poder y como definición de las instancias de poder. Las instancias de poder se generan a través del debate y se generan a la luz del día y se generan en una condición de ideal igualdad entre aquellos que ejercen la palabra. La situación de la mujer se ha vuelto al ámbito privado, por oposición a esa publicidad donde se discute el orden político. La mujer ha quedado encerrada en su casa, encerrada en el oikos, frente justamente a las prácticas abiertas. Sigue teniendo el mismo rol que antes, pero ahora ese rol se ejerce en el ámbito privado. Y por eso es determinante la opinión de Hesíodo, porque es el peligro que se vuelve, ¿no es cierto?, en contra de la mantención de las obligaciones del oikos, las obligaciones que se juegan puertas adentro de cada casa, mientras, ¿no?, la vida del hombre se desarrolla en su peso en el ámbito público, en el ámbito público. Y en ese sentido sí podemos encontrar claramente en una tragedia como Antígona una cuestión, digamos, que tiene que ver con el género, una determinación que tiene que ver con el género, porque Antígona no es sólo la defensora de aquellos rituales que los dioses mandan, sino que es la defensora de
ciertos rasgos propios también de los héroes masculinos, como por ejemplo la aceptación del destino, como por ejemplo la aceptación de la soledad, que es un rasgo propio de todos los héroes masculinos en la medida en que aceptan su propio destino y lo afirman. Y también, en el caso de Antígona, la aceptación de la dignidad, por decirlo de algún modo, de caer en desgracia, de ser una condenada. Esa altura heroica de Antígona, al reconocerse a sí misma en completa soledad, porque tampoco la salva a ella la relación que tiene con el hijo de Creonte, que es el regente que la condena, tampoco la salva a ella, no se ata a esa relación, como sí se ata el hombre, ¿no? Hemón, que es el hijo de Creonte, que se va a suicidar una vez que ella muera. Pero ella muere no pensando en una relación de amor con el hombre, sino sintiéndose justamente abandonada y defensora de esos valores. Pero si leemos con atención, vamos a ver, y por eso digo que involucra una cuestión de género, que Creonte lo que más le reprocha a Antígona es justamente ponerse en un pie de igualdad con el poder masculino, enfrentarlo a él de igual a igual, con distintos valores, obviamente, pero discutirle en pie de igualdad el poder que tiene. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, Antígona, desde su femineidad, a los ojos de Creonte, toma a su cargo ciertos valores que podríamos llamar viriles, digamos, que corresponden a la esfera masculina. Esto ocurre también, ¿recuerdan cuando les di ese pequeño, cuando hablábamos del menadismo y Dionisos, que les mandé un trozo de la tragedia de Eurípides, supuestamente, según la tradición, la última tragedia de Eurípides, pero pudo ser una de las últimas, que se llama Bacantes, que yo se los mandé para que vieran porque era la más antigua puesta en escena, en forma de relato, digamos, ¿no? No puesta sobre el tablado, digamos, del teatro, sino relatada, como muchas de esas cosas. Donde se veía en esa tragedia el enfrentamiento de Creonte también, porque los regentes de Tebas casi siempre se llaman Creonte, aunque pudiéramos discutir si es el mismo o no es el mismo. Creonte, que en ese momento está en poder de Tebas también, no reconoce el poder de Dionisos. Si bien Cadmo, el viejo rey, Tiresias, el adivino, le dicen, che, aunque no creas en Dionisos, pero dale, celebralo, festejá, está todo bien. ¿Cuál es la preocupación principal de Creonte? Que las mujeres se han rebelado. Es decir, que están en contra de su poder y él supone que las mujeres están abandonando sus roles, cosa que ocurre en la tragedia, pero él lo atribuye a que los están abandonando engañosamente. Cuando se escapan las mujeres de Tebas y se van al monte, él lo que imagina es que están teniendo sexo con otros hombres, que están rompiendo la unidad familiar y todo un rollo, y las chabonas no hacen nada de eso. Están, como se ve en esa imagen del relato que yo les mandé, ¿no? Están sometidas a la presencia de Dionisos y se transforman en muy poderosas cuando el dios hace su aparición. Es también esa visión de que las mujeres dan miedo, digamos, ¿no? Que es lo que aparece en Hesíodo. Se vuelven peligrosas, dan miedo, ¿no? Hay que temerles, hay que temerles. Y Antígona en su firmeza es de temer, pero por eso
donde se exacerba, digamos, ese sentido de temor frente a la mujer, es en una tragedia como Medea, aunque ya las épocas han cambiado y las tragedias de Eurípides ya no reflejan exactamente, como les decía hace un momento, como puede ocurrir en Sófocles y como puede ocurrir ¿cómo se llama?, en Ésquilo, los conflictos que están generando una y otra vez interrogantes en la sociedad civil, ¿no? Porque en Eurípides lo que domina es lo que, de un modo muy general, podríamos llamar la pasión, ¿no? La pasión personal, el peso que tienen los sentimientos, tanto los de amor como los de odio, en cada una de las personas. Cómo se juega, digamos, en Eurípides, ya no la voluntad del orden de lo divino contrastando con el orden de lo humano, sino la responsabilidad efectiva de cada cual según las acciones que están determinadas por su pasión, por su pasión. Ahora nos vamos a detener un poco en el caso de Medea, pero me viene a la cabeza para mostrarles un poco cómo en el mundo de la tragedia, a diferencia del mundo de los ciclos épicos, ¿no?, como Odisea, Ilíada y todos los poemas épicos que no conocemos, dos imágenes que entrecruzo, al menos como información, pero para, ¿cómo se llama? Para nada, para que se puedan buscar o tener en cuenta o repreguntar o ver por otro lado. Primero, en Ésquilo. En Ésquilo tenemos completa una trilogía que en general se llama la Orestíada, que se compone de 3 tragedias, el Agamenón, las Coéforas y las Euménides, donde los hijos de Agamenón, recuerdan que Agamenón cuando vuelve a Argos es asesinado por su esposa, por Clitemnestra, que ha estado en realidad en un conchavo, para decirlo de algún modo, con Egisto, que es aquel que Agamenón ha dejado de algún modo como regente o para cuidarla, digamos, y las cosas no anduvieron bien. Cuando asesinan Clitemnestra a Agamenón, su hija Electra no se atreve a enfrentar a Egisto, que se ha hecho cargo del poder, sino que espera la llegada de un niño, ahora un poco más grande, que es el hijo de Agamenón, su hermano, que es Orestes. Para hacerlo bien corto, entre los dos van a planear la muerte de Egisto y de su propia madre, Clitemnestra. Orestes la va a asesinar a su propia madre y desde allí va a ser perseguido, obviamente, por aquellas diosas que persiguen los delitos de sangre familiares, que son las Erinias. Las Erinias son unas diosas horribles y muy temibles. Alguno quizá recuerde que nacen de las gotas de los testículos de Urano caídas sobre Gea, la tierra, en el momento en que Cronos lo castra, digamos, derrotándolo. Las Eriñas lo persiguen a Orestes, que ha sido en realidad instigado por dioses, ¿no?, por Apolo, y va a haber todo un tránsito de purificaciones, etcétera, pero al final, en la tragedia que se llama Las Euménides, en un juicio a Orestes que se realiza en la misma ciudad de Atenas, en el ámbito público, el dios Apolo va a atestiguar en favor de Orestes, y Atenea también, y las diosas de la venganza de la sangre, que persiguen a Orestes justamente por haber derramado la sangre de su madre, se van a transformar y se van a convertir en diosas
benéficas, en diosas de la ciudad, en diosas que de algún modo garantizan la sacralidad del orden político. Es decir, que muestra cómo hay un tránsito entre un orden que privilegia lo que en términos de la sociedad tribal anterior es el orden de la venganza, o sea, mi vieja mató a mi viejo, ahora yo mato a mi vieja, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ese orden de sucesiones de asesinatos que está destinado, digamos, a seguir adelante sin fin, como ocurre en las películas y las realidades de mafia italiana o de todos esos lugares donde todavía se privilegia un orden tribal, familiar y de linaje, digamos, donde la venganza no cede, frente a un orden naciente que está intentando justamente cortar, está intentando imponer la voluntad del Estado para destruir la cadena interminable de las venganzas, de las venganzas. ¿eh? Y eso no solo en la obra de Ésquilo, en Sófocles, en el Edipo, tenemos un buen testimonio. Me interesó de repente mostrarles cómo las tragedias son testimonio de cambios, digamos, y hacen con el pasado, con los mitos del pasado, alguna otra cosa, que es tratar de algún modo al menos de hacer presente, no necesariamente resolverlos, pero sí de hacer presente preguntas que se hacen los griegos del siglo V en el orden político. Fíjense, hacia el final de la Ilíada, ustedes recuerdan que Patroclo es el héroe compañero de Aquiles. Cuando Aquiles deja de combatir y se empecina, se ofende por la decisión de Agamenón de quitarle la mujer que le había, ¿cómo se llama? Que le había tocado en préstamo, una mujer a la que Aquiles amaba, Aquiles decide no combatir y en un momento en que las cosas se ponen muy feas y a los aqueos les va demasiado mal, Patroclo lo convence a Aquiles que lo deje, no sé si recuerdan, vestir su armadura, disfrazarse de Aquiles, digamos, ¿no? Es un día tremendo, alguna vez les comenté, muy interesante en Ilíada, para poderlo leer, donde por primera vez en los 10 años de combate los troyanos duermen en la llanura, no se encierran en su fortaleza como lo hacían todos los días después de los combates, ¿no? Y hay una embajada que le va a llorar a Aquiles, che, volvé al combate porque mañana nos pasan por encima. Y esa noche construyen un terraplén con una empalizada para intentar frenar el avance de los troyanos a la mañana siguiente y que no los echen, los aniquilen y los vuelvan al mar, destruidos. Y Patroclo consigue de Aquiles, lo estoy haciendo un poco largo, consigue de Aquiles el permiso para entrar en batalla, ¿no? Y Aquiles le dice, bueno, ponete mi armadura, pero solo mostrate sobre el terraplén y después te venís a casa. Cosa que Patroclo no hace y va a ser muerto por los troyanos, ¿no? Y por eso Aquiles, recuerdan, yo como saben me termino, digamos, extendiendo los relatos y yéndome un poco del tema. Pero el tema es que Aquiles va a demorar los funerales de Patroclo hasta vencer a Héctor. Cuando eso ocurre, Aquiles, es casi el final de Ilíada, decide celebrar los funerales de Patroclo y acompañarlos, como era costumbre en funerales de gente muy importante, con juegos atléticos, ¿no? Uno de ellos, de los que organiza Aquiles, es una carrera de carros, ¿no? Una carrera de carros. Carros de 2 caballos, conducidos por una auriga. Y se anotan, ¿no? Se anota Menelao, se anota
Antíloco. No importa, es un ida y vuelta. Hay que salir del campamento, dar una curva en determinado lugar y volver, ¿no? Y Aquiles ha ofrecido premios para todos esos tipos de combates. ¿Mm? Largan la carrera y se nos dice, lo dice Homero, que en el lugar donde pegan la curva han puesto a un testigo, es decir, alguien que vea si todos cumplen con una vuelta legítima, digamos, un istos, un testigo, alguien que ve para dar cuenta, ¿no es cierto?, de si todos se portan bien en la carrera y nadie hace trampa. Bien, largan la carrera, hacen todo eso y llega primero Antíoco y segundo Menelao, pero cuando van a dar los premios, Menelao lo acusa a Antíoco, el ganador, de haber hecho trampa, de haber hecho una maniobra muy arriesgada y haber puesto en peligro su vida y la de él, Menelao. Pero sin embargo, a nadie se le ocurre consultar al testigo, que Homero nos dice que lo han puesto, pero no lo llaman y le dicen a vos qué te parece, ¿no? Sino que ¿qué es lo que ocurre? Resuelven la cuestión a la antigua. ¿Qué es resolverla a la antigua? Con un juramento. Menelao lo desafía a Antíoco a que tome con la mano izquierda las riendas del caballo, apoye su cara contra la cara del caballo y jure por los dioses que él no hizo trampa, que él no hizo trampa. ¿eh? Y Antíoco, frente a esa situación, no se anima, con lo cual pierde el premio, ¿se dan cuenta? Es decir, un juramento frente a los dioses. Y uno dice, pero ¿para qué pusieron el testigo? ¿No? Lo están resolviendo del mismo modo que en la Edad Media, con las ordalías se van a resolver también las cuestiones jurídicas, ¿no es cierto?, con pruebas que ponen en peligro partes del cuerpo de uno, qué sé yo, como abrazar hierros ardientes o meter las manos en aceite o en agua hirviendo o caminar sobre las brasas, para demostrar que uno tiene razón y que no mintió en un determinado conflicto jurídico, ¿no es cierto? Y eso, estoy mirando la hora, eso ocurre justamente en el Edipo, porque fíjense que Edipo como rey, va a ser destronado por el testimonio de dos esclavos, de dos servidores. Primero, el mensajero que viene de Corinto y que le dice, che, los de Corinto quieren que vuelvas a Corinto para ser rey, etc. Y Edipo dice, qué bueno, mi papá se murió por muerte natural, pero ahora tengo un miedo bárbaro de que vuelva a Corinto y me case con mi madre, ¿no es cierto?, que era la segunda parte del oráculo délfico. Y entonces el mensajero le dice, no, pero no te preocupes, ¿no? Y la embarra, digamos, para Edipo. Dice, vos no sos hijo de Pólibo ni de Merope, ¿no? Entonces van a esperar la llegada del otro esclavo, el pastor que lo entregó a Edipo recién nacido, y con la presión de Edipo, el otro esclavo va a decir, sí, yo te entregué, sí, me lo dieron de la casa de Layo, vos sos hijo de la familia real, ¿se dan cuenta? Y eso basta para que Edipo pierda el poder, pierda el trono, ¿no? Lo cual en la época, podemos decir, mítica de Edipo, no tiene sentido. Es decir, que el peso de la autoridad real sea desbancado, sea puesto en duda o sea realmente, vuelto incierto por el testimonio, ¿no?, de gente del pueblo. Evidentemente, la tragedia nos brinda el testimonio de un cambio que está ocurriendo en cómo se determina la verdad en el orden jurídico. Cómo comienza a pesar la verdad de los testigos en el orden jurídico.
que antes se resolvía en relación con los dioses. Y no solo eso, ese orden jurídico que se cierra con la opinión de los esclavos, de los pastores, es idéntico a aquello que han anticipado los dioses, Apolo y el adivino Tiresias. Es decir, que hay una coincidencia entre el orden divino y el nuevo orden político. Y la figura del rey o la figura del tirano como Edipo pierden su peso, desaparecen. Son subnumerarios, podemos decir. Ya no importan. Cuando bien sabemos que Edipo era efectivamente un sabio, con una sabiduría que no pertenecía a los dioses, pero sí que le pertenecía a él mismo. ¿Se dan cuenta? El saber del poder queda desplazado por un nuevo orden donde la determinación de la verdad se juega por nuevos procedimientos. Eso es lo que ha cambiado y de lo que la tragedia en muchos casos se vuelve testimonio. Continuemos dedicándonos un poco a Jasón y Medea. Voy a tratar de ser muy breve en la exposición y sin detalles del viaje de Jasón, porque quiero demorarme un poco más en algunas alternativas de un héroe bastante más famoso. El centro de este mito es la zona de Tesalia. Tesalia está al norte del Ática, sobre la costa del Egeo, sobre la costa oriental, digamos, de Grecia, la ciudad de Iolcos o Yolcos. Allí había un rey que se llamaba Esón, que es el padre de Jasón, y tenía un hermanastro que se llamaba Pelias. Hay muchas versiones de este mito y las más completas son bastante posteriores a la época clásica, ya propias de la época helenística. La fuente principal son justamente las que se llaman argonáuticas de Apolonio de Rodas, que no es Apolonio de Atenas, pero bueno, no importa, del siglo II. No se sabe si porque Pelias lo destronó a Esón cuando era muy anciano o porque Esón lo dejó de regente hasta que su hijo Jasón que creciese lo suficiente para tomar el trono. El asunto es que Pelias estaba en el poder en Iolcos y Jasón, que fue educado por un bicho en el que nos hemos detenido un rato, que es el centauro Quirón. Fue una persona extraordinariamente inteligente y dotado de un montón de sabiduría heredada del centauro. Y en algún momento se le ocurrió, cuando llegó a grandecito, reclamar el trono de Iolcos. Todavía Esón estaba vivo. Entonces decidió presentarse, pero de incógnito. Sin embargo, un oráculo, como ocurre siempre, le había pronosticado a Pelias que tuviera mucho cuidado con aquella persona que se presentara frente a él mitad calzado, es decir, con una sola sandalia. Y así se presentó Jasón a Iolcos porque, según algunas versiones del mito, era disfrazada de anciana y que se lo iba a agradecer mucho, le pidió ayuda para cruzar un río, ¿no? Y Jasón, en el barro del río, perdió una de las sandalias. Se presentó en Iolcos con un atuendo muy raro, vestido con una piel de animal, de leopardo, con 2 lanzas, con una sola sandalia, y fue recibido por Pelias
y le reclamó, después de unos días en que estuvo en Iolcos en compañía de su padre, le reclamó la corona que le correspondía legítimamente. Antes de darse a conocer y ante la prevención de Pelias, que respondía a las palabras del oráculo, parece ser que Pelias lo interrogó y le dijo: ¿qué harías si se presenta a vos un hombre, ¿no es cierto?, con las características de que te ha sido nombrado por Apolo como un peligro para vos? Y aparentemente Jasón se fue de boca y le dijo, lo mandaría a rescatar el vellocino de oro. ¿Qué es el vellocino de oro? Voy a hacerlo corto. El vellocino de oro es la piel de un carnero, justamente de oro, dorado, con la que un muy antiguo rey de Iolcos, Frixo, había huido con su hermana Ele para escapar de una conspiración. Hay muchas versiones acerca de qué tipo de conspiración se trataba, pero el tema es que este chabón huyó a la Cólquide. La Cólquide, ya lo hemos dicho en la clase pasada, creo, es el lugar más extremo oriental del Mar Negro. Es la zona costera en la última panza del Mar Negro hacia oriente. Allí Frixo había sacrificado el carnero en el templo de Ares, del dios de la guerra, y había colgado la piel en un árbol, en un roble sagrado. La tradición nos dice que el árbol con la piel del carnero de oro era custodiada por un dragón, por una serpiente, que nunca dormía. Y además era protegido justamente por la invocación de Ares, cercano a cuyo templo, digamos, estaba el toisón de oro, por unos bueyes que largaban fuego por las narices cuando respiraban. El carnero, de paso digo, es Aries, porque los dioses, una vez muerto el carnero, lo habían mandado a las estrellas. Es la constelación de Aries justamente por haber sido dedicado a Ares, ¿no?, el dios de la guerra. Cuando Jasón desembarcó en la Cólquida, luego de un largo viaje, contó con la ayuda de una hija del rey de la Cólquide, una hija que justamente tenía relación con el pueblo de Iolcos, porque ese rey de la Cólquide, que se llama Eetes, había sido originalmente y legítimamente uno de los herederos del reino de Iolcos, descendiente justamente de Frixo. El viaje de Jasón a rescatar el vellocino es uno de los más famosos, por detrás del viaje de Odiseo posiblemente, porque se enfrenta con un montón de aventuras buscadas por él. Por indicación de Atenea, contrata a un constructor de barcos que se llama Argos, que también era descendiente de Frixo, que construye una nave con lugar para unos 50 remeros, una nave que va a ser también pertrechada por Atenea, que va a cortar del monte Pelión, justamente en Tesalia, un mástil que va a usar de lo que diríamos mascarón de proa, digamos, de la nave Argo, porque va a ser un tronco profético, que va a anunciar muchas veces a los argonautas, que son estos viajeros que se juntan con Jasón
las alternativas del viaje. Jasón hace una compulsa y se anotan un montón. Hay varias listas en los distintos mitógrafos de cuáles fueron los héroes que se reunieron en el Argo, unos 50 o 50 y pico. Fueron para allá, pasaron un montón de aventuras y una vez que llegaron a la Cólquide, con ayuda de Medea, que consiguió adormecer tanto a los bueyes de Ares como al dragón, permitió que Jasón se apoderara del vellocino. Pero todo esto fue en función de una promesa que le hizo Jasón. Medea, locamente enamorada del viajero, le pidió que la sacara del reino y que se la llevara consigo a Grecia. Un juramento frente a los dioses, un compromiso de Jasón. Medea entonces huye con él y con los argonautas de regreso a Grecia, pero va a sumar, digamos, en su haber no solo lo que podríamos considerar el delito de traición a su propia patria, sino un asesinato, el de Absirto, su hermano. Según algunas versiones, Eetes mandó a Absirto con unas naves a perseguir a Jasón, ¿no? Según otras, Medea lo descuartizó antes de partir a su propio hermano y fue arrojando en el viaje los distintos pedazos del cuerpo, con lo cual Eetes quiso recogerlos uno a uno y perdió, ¿no?, en la distancia a la nave Argos. Llegaron a Iolco, reclamaron el trono. Se cuenta que Medea se adelantó con sus dotes de hechicera y que subrepticiamente y sin darse a conocer, se presentó en el palacio de Pelias ante las hijas y les dijo que ella podía devolverle la juventud a Pelias, que ya era bastante grandecito. Y realizó un truco, descuartizó a un carnero, lo coció en un caldero, ¿no?, como hacen las brujas, justamente, y del caldero salió un carnero bebé, renovado, joven. Las hijas de Pelias le creyeron. ¿Y qué hicieron? Descuartizaron al viejo, lo metieron en el caldero y, por supuesto, Pelias no salió nunca más del caldero, es decir, lo mataron. Inmediatamente el hijo de Pelias expulsó del reino de Iolcos a Jasón y a Medea, que siguieron hacia el sur, navegando, expulsados, desterrados, hasta Corinto. Fueron bien recibidos por el rey de Corinto y vivieron allí en relativa paz durante 10 años. Un montón. Sin embargo, el rey de Corinto estaba esperanzado en que Jasón se casara con su hija, Creusa. Se lo propuso y Jasón aceptó la propuesta. ¿Cuál es el problema? Que Jasón le había prometido amor eterno y casarse con Medea, cosa que en realidad ya había hecho. Es justamente este el tema de la tragedia Medea de Eurípides. Medea decide vengarse de Jasón por haber roto el juramento y por sentirse abandonada, y prepara a sus hijos, que en esta versión son dos varones, para que le lleven a la princesa Creusa
unos regalos, una corona, una diadema y un vestido. Son hermosos y una vez que los hijos se lo entregan a Creúsa, Creúsa se los pone de inmediato. ¿Y qué le ocurre? Se incendia. El vestido y la diadema se encienden en fuego y la queman. Y lo queman también al rey, que trata de abrazarla y de protegerla. E incendia también el palacio del rey de Corinto. En la tragedia de Eurípides, Medea no solo está contenta con haber castigado al rey y a su hija, sino que reserva un plato difícil de digerir para Jasón, que es el asesinato de sus dos hijos. Una vez que lo hace, Medea, que es hija del sol, de Hiperión, es rescatada de la escena, podríamos decir, porque ocurre así esto en escena justamente en la tragedia de Eurípides, por un carro con serpientes aladas. Se la lleva, y así es como Medea va a viajar a Atenas. Recuerdan que la vimos habiéndole prometido a Egeo, el padre de Teseo, curarlo si se casaba con ella de su infertilidad, de su esterilidad, ¿no? Incluso la vimos tratando de envenenar a Teseo o de sacárselo de encima mandándolo a matar al toro salvaje de Maratón, cosa que no le sale bien y va a ser desterrada de Atenas también. Esta versión, sobre todo en el aspecto de que Medea, para castigar a Jasón, mata a sus dos hijos, es la que da Eurípides en la tragedia. En ningún otro lugar aparece, pero es la que determina todo el desarrollo del mito en el futuro, es decir, la propagación, la repetición, ¿no es cierto?, los comentarios del mito. Medea aparece en el mito como una mujer salvaje, despreciable, como una hechicera. Se va a volver durante toda la Edad Media como el prototipo de la bruja, el prototipo de la bruja. Pero es una mujer muy poderosa, muy poderosa. En realidad, antes y después de la tragedia de Eurípides, hay versiones que hacen culpables a los mismos corintios del asesinato de los hijos. Las otras versiones nos dicen que tanto Jasón como Medea fueron expulsados de Corinto y que los corintios se quedaron con los hijos de la pareja que fueron lapidados por los corintios. Por eso se cuenta, como creo que les comentaba muy al pasar la otra vez, que algunas leyendas dicen que a Eurípides le pagaron los corintios para que modificara el final, digamos, y ellos fueran exculpados de ese delito de haber matado a los hijos de Jasón y de Medea, ¿no? Puede que no haya sido así, pero sin duda, y de esto sí hay algunas fuentes que lo mencionan, los corintios siempre estuvieron agradecidos por Eurípides, ¿no?, por haber cambiado y ser responsable de esa última versión que fue la que primó en el mito. Allí ya no está puesto de manifiesto un conflicto que tenga que ver con el orden político, ¿no?, sino un conflicto que tiene que ver con el orden de los sentimientos y de la pasión, porque Jasón es, como lo será Odiseo también, si lo vemos protagonizando esa tragedia, el hombre prudente, el hombre pensante, el hombre que calcula los riesgos y quiere el beneficio de todos, para él e incluso para Medea,
hablando con Medea, trata de convencerla de que ese arreglo, que él se vuelva el esposo de la princesa de Corinto, les conviene mucho a los dos, porque ella es una extranjera, nadie la respeta realmente, y, sin embargo, él, siendo rey, la va a proteger a su familia, ella va a estar bien durante toda la vida, es decir, le ofrece un buen pasar, pero Medea lo rechaza. Y es tan fuerte, podríamos decir, esto sí lo pongo de mi lado, el amor que siente por Jasón, que es un ejemplo de cómo el amor se vuelve un odio profundo, no solo por Jasón, sino que es tan extremo su amor que prefiere la unidad, la coincidencia, digamos, el compartir con Jasón algo más, que ya no es el amor, sino el dolor, porque ella sufre la muerte de los hijos del mismo modo que lo sufre Jasón. El conflicto aquí en Eurípides es este choque entre lo pasional y lo claramente racional, prudente, pensante del Jasón tal como lo presenta Eurípides en, ¿cómo se llama? En esta tragedia, ¿no es cierto? Por eso les decía al comienzo que el sentido de las tragedias ha ido cambiando a medida que transcurre el tiempo en el siglo V y que en Eurípides ya se hace presente otro tipo de conflictos que no tienen que ver necesariamente con el orden político y los cambios sociales que ya a fines del siglo V han sido asentados. Eurípides, como saben, es el último de los grandes trágicos, aunque todos mueren más o menos para la misma época, hacia fines del siglo V. Bueno, alguno un poquitito después, como en el caso de Eurípides, ¿no? Pero aquí tenemos el ejemplo de una mujer que tiene mucho más poder que los hombres y que se sale con la suya, aún siendo hija de los dioses y vista por la tradición justamente como la encarnación de la mujer perversa, coincidiendo en ese sentido, ¿no es cierto? Bien, no puedo ir mucho más lejos con respecto a la situación de la mujer. Claramente, en la Grecia del siglo V, la mujer tenía una situación subordinada a ¿cómo se llama? Al hombre, subordinada al hombre. Eso no significaba que fuera completamente desprovista de poder o que tuviera la misma jerarquía que le atribuye Aristóteles unos 70 o 80 años después, en el texto que se llama Política, donde Aristóteles pone a los esclavos, a los niños y a las mujeres en un claro sentido de subordinación con respecto a la autoridad masculina, ¿no? Pero sí, sin duda, el orden de las mujeres estaba reducido y su poder a el manejo de la vida privada, con todo lo que eso significaba, ¿sí? La provisión de la casa, el mantenimiento del orden interno, la primera educación de los niños, al menos hasta los 6 o 7 años. Les recuerdo que en la Atenas del siglo V no había educación pública, ¿no? La educación dependía un poco de si uno tenía unos pesos, digamos, para educarlos, pero las mujeres eran las encargadas de la primera crianza, del mismo modo que luego las mujeres en general, las relativamente pudientes, pasaban a formar parte de la educación que se daba en los distintos cultos que tenían que ver con la femineidad, pero en general son todos cultos que reafirman el poder doméstico de la mujer.
es decir, ser la gran ecónoma, digamos, dentro del hogar y la protectora de las obligaciones familiares de puertas adentro. En general, no existe, salvo muy pocas referencias, una literatura de costumbres en la Grecia del siglo V que nos pueda ofrecer un verdadero panorama de la situación de la mujer. Sigue habiendo discusiones acerca, por ejemplo, de en qué medida podían participar de las fiestas públicas dedicadas a los dioses, como el concurrir al teatro, por ejemplo. Hay muchos que todavía sostienen que las mujeres no podían acceder al teatro. Sí sabemos efectivamente que no podían participar en las representaciones. Todo, tanto el coro como los actores, aun aquellos que representaban papeles femeninos, eran desarrollados por hombres. Pero sin embargo, hay ambigüedades con respecto a esto, lo mismo que las legislaciones sucesorias, ¿no? Pero fundamentalmente lo importante para tener un cierto derecho de ciudadanía era estar bien casada, porque las hijas de padres que morían sin haberse casado y tenían una situación complicada, ¿no? El hecho fundamental era poder acceder a una cierta situación legal sólida, que no la tenían, por ejemplo, esto desde el siglo VI, desde principios del siglo VI, la época de Solón, ¿no? Es el primero que en ciertos textos de sus modificaciones legales distingue claramente entre las mujeres casaderas y las mujeres que se prostituyen, ¿no? Las hetairas o directamente las prostitutas. Ustedes saben que en la Grecia del siglo VI y del siglo V había categorías bastante distintas entre las hetairas que eran algo así como mujeres de compañía, que no necesariamente brindaban favores sexuales, sino que muchas veces estaban entrenadas en las artes y cosas de cultura y eso para tener, ¿no? Resulta un poco una buena charla, digamos, ¿no? Para ser presentadas en público, y aquellas que mantenían la, la economía familiar, que eran efectivamente muy controladas, muy controladas. ¿Mm? Pero bueno, es un tema difícil del que hay mucha bibliografía, ¿no? De paso digo, haciendo un pequeñísimo alto, hay personas que me piden, algunas de ustedes, información acerca de bibliografía para ampliar el contenido del curso, bueno, ir leyendo por ahí, ¿no es cierto? Aclárenme cuando me piden eso, qué es lo que por ahí tienen, ¿no es cierto? Porque es muy amplio lo que yo les puedo brindar, desde textos que son fuentes, ¿no? Como les digo, como por ejemplo la historia de Jasón, las argonáuticas de Apolodoro, ¿cómo se llaman? Perdón, de Apolonio de Rodas, o las metamorfosis de Ovidio, o Pausanias, ¿no es cierto? O, qué sé yo, Estrabón, o las fábulas de Higinio, todos autores posteriores, ¿no es cierto? Algunos ya de época imperial y otros de época helenística, ¿no es cierto? Que son fuentes, no necesariamente difíciles de leer, entretenidas, pero en general extensas. O si prefieren, cuando me piden que eso, por ejemplo, a algunas personas les mandé los volúmenes de Graves, de Robert Graves, sobre los mitos griegos, ¿no es cierto? Que son realmente muy entretenidos, algunos un poco trabajosos, pero para el que no los tiene, está muy bien. Nada, bueno, eso de paso. Quisiera ahora sí concentrarme un poco en el que considero no solo quizás el más célebre de los héroes griegos de la antigüedad, sino uno especialmente viajero.
especialmente viajero, que es Ulises, Odiseo. El viaje de Ulises es fundamentalmente el regreso de Ulises después de la destrucción de Troya. Sin embargo, es un chabón viajero desde antes, porque desde que hace propia la causa de acompañar a Agamenón y a Menelao para sitiar la ciudad de Troya, causa que realmente una vez que se decide la hace efectivamente propia y acompaña muchas veces a Menelao en los reclamos, porque según las fuentes generalmente posteriores, no en Odisea, no es que los aqueos llegaron ahí a Troya y cuando estaban ya en la playa con todo el ejército dijeron, bueno, venimos a pedir que nos devuelvan a Helena, ¿no es cierto? Se hicieron muchos encuentros anteriores, digamos, reclamos, ¿no es cierto? Expediciones. Y Odiseo prácticamente está presente en todas, en todas. Quizá, generalmente en el rol de un consejero, porque si tenemos, para contraponerlo, en la persona de Aquiles, el héroe fundamentalmente corajudo, valiente, que se atreve a todo y que solo piensa enfrentarlo con su fuerza, su carisma, su ser hijo de una diosa, pero que solo piensa en combatir y en brillar en el combate. Odiseo, por el contrario, aparece siempre como el prudente, como el que piensa, pero al mismo tiempo también como el astuto, el engañoso, y muchas veces no tiene escrúpulos y piensa estratagemas para cosas que a nosotros nos parecerían completamente inmorales. Su primera aparición en el ciclo es por la época en que el rey de Esparta, Tindario, ha decidido casar a su hija Helena. Ya lo hemos mencionado en algún momento que Helena pasa por hija de Tindario, el rey de Esparta, o también por hija de Zeus, porque Zeus había seducido a Leda, la esposa de Tindario, y la había seducido en forma de cisne, con lo cual Leda se dice que en un mismo embarazo, digamos, estaba embarazada de Tindario y también de Zeus, con lo cual puso, según las tradiciones, un huevo o dos, y de allí nacieron 4 hijos. Una fue Clitemnestra, la que va a ser esposa de Agamenón en Argos, otra fue Helena, y luego los mellizos Castor y Pólux, los dioscuros. Pero la tradición es que algunos eran hijos del huevo y otros eran hijos de Tindario, con lo cual algunos eran inmortales, como en el caso de Helena, ¿no? Aunque todos terminan muriendo, y otro era Pólux, en el caso de los hermanos de Helena. Bien, no importa. El tema es que Tindario no sabía qué hacer, porque a Helena la perseguía y la deseaba y querían casarse con ella medio mundo griego, ¿no? Hacían cola en Esparta para conseguir el beneficio de casarse con Helena, porque era muy hermosa fundamentalmente. A Odiseo, cuando se hizo presente en Esparta con el mismo fin que todo el mundo, le pareció que era mucho para él. Él era el rey de un pequeñísimo reino en la isla de Ítaca y no sintió que pudiera calificar y triunfar, digamos, frente a reyes mucho más poderosos que él. Y entonces le dio a Tindario un consejo que va a ser bravo, digamos, en sus consecuencias. Y es que antes de elegir cuál era el pretendiente justamente que se iba a casar con Helena,
comprometiera a todos los participantes en aceptar la decisión que se tomara y en comprometerse a combatir para defender esa decisión si alguno de los otros pretendientes decidían atacarlo o raptar a Helena. Porque es muy importante ese consejo. A Tindario le pareció perfecto. Odiseo le pidió a cambio que lo ayudara a conseguir la mano de Penélope, que era muy buen partido para él. Pero claro, todos quedaron obligados. Es el primer compromiso que determina la existencia de la supuesta guerra de Troya, porque una vez que Paris va a raptar a Helena, Tindario va a exigir, y Menelao y Agamenón van a exigir, que todos participen, ¿no?, en el rescate. Y Odiseo será uno de ellos, que según unas tradiciones que no están en la Odisea, trata de escaparse de esa obligación, porque supuestamente estaba muy enamorado de Penélope y se quería quedar en su islita sin meterse en un bardo mayor, ¿no? Entonces hay algunos acontecimientos legendarios que lo pintan a Odiseo fingiendo locura y siendo deschavado por otro guerrero que se llama Palamedes, del que después, con el tiempo, se va a vengar, ¿no? Es una participación muy importante. También es importante la participación de Odiseo cuando Artemis pide que se sacrifique a Ifigenia, la primogénita de Agamenón, para poder partir con las naves, es decir, que los vientos se vuelvan favorables, ¿no?, y poder cruzar el Egeo hacia Troya. Odiseo va a ser justamente el que convenza a Clitemnestra no de que es necesario sacrificar a Ifigenia, sino que la quieren para otro fin, con lo cual va a ser una embajada y engañosa. Pero bueno, hay muchas de esas participaciones donde Odiseo se ve sometido a algunos viajes, pero la principal es cuando Odiseo vuelve de Troya. Ya como saben, hacía 10 años que habían estado allí en combate, y Odiseo sabe, porque algunos adivinos ya se lo han anticipado, que el viaje de regreso no va a ser favorable. Y él ya sabe de algún modo que va a tardar unos 10 años más en volver a su isla de Ítaca. Ustedes saben que estos relatos son muchos, los relatos de la vuelta de los viajeros, de la vuelta de los guerreros que destruyeron Troya. Son los que en griego se llaman los nostoi, de donde viene la palabra nostalgia, ¿no? Pero es una palabra, ¿cómo decirlo? Una palabra culta, digamos, que no existe en griego en principio, ¿no? Nostoi es esto, digamos, ¿no? Querer regresar a la patria, y algia es dolor, ¿no es cierto? La nostalgia es el dolor de lo perdido, el dolor que genera la necesidad del regreso, ¿no? Pero como les digo, es una palabra culta, inventada mucho tiempo después. Entonces Odiseo primero se embarca junto con Menelao y con... ¿qué otro? Bueno, no me acuerdo ahora, pero en la isla de Ténedos, ahí nomás de comenzado el viaje, porque Ténedos está frente a Troya, y con Néstor, el rey de Pilos, el anciano rey de Pilos, desembarca y vuelve a Troya. Es decir, los guerreros no partieron todos juntos, no es que terminó la guerra y se fueron todos a sus patrias. Y los principales tienen historias difíciles, ¿no? Como Agamenón, por ejemplo, que ya lo sabemos, llega a Argos y va a ser asesinado. Menelao con Helena tarda un montón de tiempo
en regresar también a la ciudad de Esparta. Un montón de tiempo, pero con montones de alternativas. Odiseo es justamente uno de los que los convence, de lo que lo convence, de lo que los convence, en no asesinar a Helena, que fue la primera voluntad de Menelao cuando entró a Troya, ¿no es cierto? Agarrarla y matarla ahí nomás, en venganza por todo esto, ¿no? Después se calma, digamos, y decide llevársela de nuevo, pero va a haber montones de historias y de viajes de todos los otros héroes vencedores de regreso, lo cual en general se considera como un síntoma o algo que refleja el debilitamiento paulatino del imperio micénico. Porque si Troya fue destruida ahí entre 1180 o 1220 antes de Cristo, a fines del segundo milenio, es el momento justamente en que falta muy poco para que los reinos micénicos comiencen a ser arrasados por la invasión doria, ¿no? Porque todas las vueltas de los grandes jefes son problemáticas, son problemáticas. Pero Odiseo, digo, conociendo eso, lo primero que hace cuando efectivamente se embarca, sale junto con Agamenón, pero una tormenta los aparta inmediatamente iniciado el camino. Él parte con sus 12 naves, y un montón de gente, y se va para el norte, para Tracia, ¿no? A la ciudad de Ismaro, y entra a saqueo. ¿Por qué? Porque él sabe que va a ser un viaje muy largo, ¿no? Y entra a un saqueo cruel, destruye la ciudad, mata a todos los hombres, respeta solo a uno, a un tal Marón, que le va a hacer un regalo que le va a venir muy bien, son 12 jarras de vino, de un vino fuerte y dulce, muy bueno, que Marón le regala en agradecimiento por haberle perdonado la vida, ¿no? En Tracia, en Ismaro, están los sicones, que claro, cuando se enteran de que Odiseo ha asolado la ciudad, se reagrupan en el interior del país y vienen a contraatacarlo, y Odiseo prudentemente se pega el piro, se va. Arranca el viaje hacia el sur y tiene una buena fortuna. Ya está, próximo a girar en el cabo Malea. Ustedes saben, ahora lo pongo, si el Peloponeso lo imaginan como una mano izquierda, yo la pongo invertida así, ¿no? El Peloponeso tiene el Ática, que sería el pulgar, este sería el pulgar, y después 3 dedos, ¿no es cierto? Una cosa para acá, el Ática por acá arriba. Esperen que elimino esto, porque no me veo en la mano. El Ática por acá arriba, esto una punta, y después 3 dedos. El cabo Malea está acá, es la punta más al sur de uno de los 3 dedos del Peloponeso. Se dice que ya lo tenían a la vista, pero los asaltó una tormenta, un viento fuerte del norte, que los llevó hacia el sur, hacia el medio del Mediterráneo. Los llevó pasando la isla de Citera, y los perdió, y los llevó más al sur, a la costa de Libia. Y por eso allí en la costa de Libia se refugió, digamos, en una ensenada, y mandó a algunos hombres a averiguar de quiénes se trataba ese territorio. Esta primera aventura de Odiseo, o la segunda en ese caso, se conoce como el viaje al país de los lotófagos. Esperó un tiempo en las naves que volviera la embajada, y como los chabones no regresaban, él se mandó con otros hombres. ¿Y qué ocurrió? Que los tipos no querían volver. Habían sido invitados a banquetes donde comían supuestamente flores de loto y se olvidaban de todo, ¿no? Hay mucha discusión acerca de esto y se considera
que no era loto lo que comían, sino algún tipo de droga, y que el hecho de pensar que era loto es un malentendido de traducciones o todo eso, pero no me voy a meter en eso. Pero Odiseo los agarra por la fuerza, se los carga de los pelos y se los lleva, ¿no? Y viaja hacia el norte. Viaja hacia el norte. Esperen que no me quiero olvidar de nada porque hice un pequeño, ¿cómo se llama? Eh, bien, estamos en Libia. Imaginen viajando hacia el norte. Hacia el norte uno se choca con Sicilia. ¿Eh? Esto no está nombrado de este modo en la Odisea, es para ubicarlas un poco en la cosa. Se dice que llegaron a un lugar donde había muchas cabras, gran población de cabras. Entonces se reabastecieron, pero mientras estaban reabasteciendo, eh, Odiseo decidió dar vuelta, digamos, a la isla, suponiendo que sea Sicilia, un viaje bastante largo, y descendió en un lugar donde había acantilados y bajó con 12 hombres a investigar de quiénes se trataba el territorio. Odiseo siempre es como un inquieto, ¿no? Que mete la pata muchas veces y arriesga, digamos, la salud tanto de sus naves como de sus hombres. Caminó por la isla con sus hombres y descubrieron una caverna. Entraron en la caverna y en la caverna había leche fresca, había cuajada, crema, había quesos. Los hombres se empezaron a apoderar de todo eso y le dijeron a Odiseo, bueno, vámonos, ya estamos hechos. Pero Odiseo se negó, quería justamente saber de quién se trataba, digamos, quiénes eran los que habitaban esa caverna. Y la noticia no fue buena. Cuando llegó a la caída de la tarde el habitante de la caverna, era un gigante, era un cíclope, Polifemo, que cuando los descubrió, con su enorme fuerza cerró la caverna con una piedra gigante, y lo primero que hizo, como quien toma el desayuno a la caída de la tarde, es comerse a 2 de los marineros de Odiseo. Odiseo, como siempre, mantuvo extrema calma y después de tratar de entrar en alguna charla con quien apenas podía hablar, porque el cíclope, hijo de Poseidón, ya no es de aquellos viejos cíclopes hijos de Gea que manejaban, como ustedes saben, la fragua y el poder del fuego y de la construcción de armas. Los 3 primeros cíclopes son los que lo dotaron a Zeus del rayo, el relámpago y el trueno. Estos no. Estos son cíclopes de una tercera generación caídos en desgracia. Son prácticamente analfabetos, pastores, no tienen ninguna técnica, ni siquiera se dedican a la agricultura. Lo único que hacen es criar cabras y no tienen sociedad, viven aislados, solos, en las laderas de esa isla que posiblemente para la tradición sea Sicilia. Odiseo piensa y se le ocurre darle de tomar al cíclope algo que él precavidamente había llevado como regalo para los posibles pobladores, que era el vino que le había regalado Marón. Se había llevado un par de jarras. Polifemo nunca había tomado vino y la cosa le gustó un montón. Así que tomó un poco más y se emborrachó, se emborrachó. Es según Homero el momento en que Polifemo le pregunta a Odiseo cuál es su nombre, cuál es su nombre. Y Odiseo le responde secamente Oudeis. Oudeis es nadie, nadie. Al final, tomando y tomando vino, Polifemo le dice que está muy agradecido con él
y en agradecimiento lo va a comer el último. Le va a perdonar la vida hasta que se coma primero a todos los hombres. Y se come un par más y se queda dormido, borracho. Odiseo entonces, muchos de ustedes lo recordarán, lo que hace es juntar en la caverna un palo muy grande, quemarlo y endurecerlo en el fuego encendido, y con Polifemo dormido y con ayuda de todos los hombres, clavarle el palo encendido en el único ojo. Cegarlo a Polifemo. Obviamente, el gigante está desesperado y no abre nunca más la caverna. Trata de buscarlos a tientas, pero no lo consigue. No consigue comer a ningún otro. Y entonces decide, desde la mañana siguiente, liberar a sus cabras, revisándolas a ciegas, tocándoles el lomo, y ocluyendo con su cuerpo la puerta de la caverna. Odiseo entonces lo que va a hacer es pedirle a sus hombres y a él mismo que se aten en la panza de los carneros. Y de ese modo, supuestamente, Polifemo no los descubre al acariciarles el lomo y se escapan y se van a las naves. La imagen de la Odisea es tremenda porque Polifemo se da cuenta de que se han escapado y entonces es cuando grita, desesperado, ¿no?, queriendo vengarse a sus compañeros solitarios. Les pide ayuda y los compañeros le preguntan, ¿no?, ¿quién es el que te está molestando? Y a los gritos Polifemo lo único que puede decir es nadie. Nadie. Con lo cual los otros cíclopes consideran, vieron cómo les gustaban a los griegos, siempre les gustaron los juegos de palabras, digamos, ¿no? Entonces consideran que, ¿cómo se llama?, que Polifemo se ha vuelto loco y él se escapa con las naves, recibiendo sí algunos piedrazos, digamos, y piedras gigantescas que le envía, digamos, ¿no?, Polifemo en su cosa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Polifemo es hijo de Poseidón. Desde allí, Poseidón va a perseguir a Odiseo. Es el nacimiento del odio, digamos. La ceguera del cíclope es el nacimiento del odio de Poseidón por Odiseo. Inmediatamente, Odiseo llega a la isla del Señor de los Vientos, de Eolo. Vieron que a veces uno dice Eolo tiene que ver con los vientos, digamos, ¿no? Y de hecho, bueno, la energía eólica, todo eso. Sin embargo, saben que en la mitología griega, Eolo, la única vez que aparece como Señor de los Vientos es aquí en Odisea. Después hay 3 Eolos diferentes que tienen su mito y sus linajes, etc. Pero ninguno tiene que ver específicamente con el tema de los vientos. Pero aquí aparece Eolo como el Señor de los Vientos, lo recibe a Odiseo y le hace un regalo muy importante, ¿no? Le entrega un odre de piel de buey donde encierra por única vez a todos los vientos, ¿no?, menos a una brisa favorable, ¿no?, hacia oriente, que conduce la nave de Odiseo directo a Ítaca. Odiseo nos dice que ya habían en la noche vislumbrado las hogueras de los pastores en la isla de Ítaca, cuando él, muy cansado, se quedó dormido. No le fue bien, porque los marineros compañeros, siempre ambiciosos, digamos, y deseosos de alguna otra cosa más que meras aventuras, pensando que el odre de Eolo posiblemente contuviese oro o algún otro tipo de tesoros, lo abren
y los vientos se desbandan, se dispersan y arrastran la nave. Odiseo, sin embargo, logra conducirla de nuevo a la isla de Eolo, y Eolo le dice que él no puede hacer nada ya contra la voluntad de los dioses, porque está claro que Poseidón lo quiere perder. Así que Odiseo, al azar, se va hacia el norte. Y si podemos suponer que Eolo estaba también muy cerca de la isla de Sicilia, ¿no? Lo tenemos a Odiseo chocando con la costa de Italia, digamos. No hacia el mar Jónico, ¿no es cierto?, sino hacia el Mediterráneo abierto. Allí, en un lugar que posiblemente sea la zona de campaña, también llega a un embarcadero rodeado de acantilados, muy protegido, que le resulta favorable, pero claro, se vuelve más prudente, digamos, y manda una embajada anticipada para ver quiénes son los hombres que allí viven. Y sus marineros encuentran a una princesa, hija del rey del lugar, ¿no? El rey, si mal no recuerdo, es Antifonte o Antifat, no me acuerdo ahora, pero algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Conduce a los marineros frente a la presencia del rey, y el rey, que es un gigante también, así de una, se mastica a uno de los marineros. No solo se lo mastica, sino que con ayuda del pueblo ataca a los otros, los persigue, ¿no? Llega al embarcadero y ¿qué hacen? Arrojan piedras enormes y las naves no pueden escapar. No pueden escapar. Son destruidas una a una y solo Odiseo con una nave logra a tiempo cortar el cable que la ligaba a la tierra y se escapa. Desde allí en adelante, Odiseo va a viajar con una sola nave y llorando, un minuto me queda nada más, y llorando, ¿no?, la pérdida de sus compañeros, Con esa sola nave, Odiseo va a seguir hacia el norte y va a chocar también con el Lacio, ¿no? Habitualmente se dice que llega a la isla de Ea, Ea, donde vive una hechicera muy poderosa que se llama Circe. Circe es la hermana o quizás la madre, según otras tradiciones, de aquella bruja de la que hablamos hace un rato, que es Medea. ¿No? Que es Medea. Bien, nada, se nos va a cortar la historia, nos falta un poquitito. Les agradezco mucho, mucho la cosa y continuaremos y remataremos esta historia en unos minutitos. La clase que viene.